Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. 7 de la mañana y 16 minutos, esto es Radio 1010 en vivo. Hasta las 8 de la mañana llegó el momento y a lo que es la entrevista central. No sin antes recordarles a ustedes 1221 o 096-608-850 para hacer alguna consulta al invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo grande a Isaac Alfi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Elsa. ¿Cómo van? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por acceder a esta entrevista a propósito de un tema que nos compete a todos, porque todos lo pagamos de una u otra manera, que es el IRPF, y que hace unos días atrás el Senado le dio media sanción a este proyecto de ley que establece un cambio, una variante allí en la liquidación de cómo se liquida el IRPF en el tema aguinaldo y salario vacacional. Sabemos que ustedes históricamente, desde los inicios del proyecto de creación del IRPF, fue gran crítico a este impuesto, y también sabemos que tiene una posición bastante concreta sobre estos cambios que el gobierno ha aplaudido muchísimo y se ha referido a los grandes beneficios que tendremos todos los trabajadores a partir de las modificaciones introducidas en el tema salario vacacional y aguinaldo. ¿Están así? ¿Vamos a tener grandes beneficios? Bueno, vamos a empezar por el principio. En realidad, sí, yo desde el principio he sido contrario al impuesto, que de hecho, básicamente el impuesto es un impuesto que es bastante negativo desde el punto de vista del trabajo, es un impuesto del trabajo, más allá de que haya determinados límites, a partir del cual no se paga, ¿sí? Pero el impuesto en sí, como tal, tiene efectos traslación, o sea, a veces alguien que no va a la DGI a pagar el impuesto es el que termina pagando el impuesto pese a que no vaya, pero más allá de eso, tiene otras connotaciones por su tasa progresiva, que se estimula el trabajo muchas veces, y además castiga bastante el ahorro en la etapa primaria. Por lo tanto, las personas que van, digamos, van trabajando y van adquiriendo cierto poder de ahorro, le quita ese poder de ahorro y por lo tanto le quita su posibilidad de progreso, básicamente, o una parte de su posibilidad de progreso. Es bastante más difícil ahorrar cuando a uno del salario marginal, de su aumento de salario, le terminan quitando el 25%, o el 22%, o el 20%, que si no le quitaran nada, o que si le quitaran una cantidad fija del 1 o 2%. Eso para poner un poco en contexto. Uh-huh. Ahora, sobre la pregunta esta concreta suya ahora, mire, en realidad lo que dice el proyecto de ley, como está escrito, como está reglamentado, yo básicamente tengo dos observaciones. La primera es que es bastante menor el monto de reducción, en el sentido de que, les soy sincero, las cuentas que hemos hecho en base a los datos oficiales que hay de la DGI, nos da menos de la mitad de los 400 millones de pesos anuales que el gobierno dice. Eso como primer punto. A nosotros nos da en el entorno de los 150 millones, póngale un poco más. La verdad que no tenemos una base de datos tan exacta, tenemos una base de datos por tramos, sí, pero que tampoco se le puede errar tanto en los tramos. 150 millones, ¿a qué se refiere concreto? Pesos. Sí. De pesos. Pero mire, a ver, déjeme un número grueso. Este impuesto recauda en el entorno de los 1.400, 1.500 millones de dólares, bueno, a un dólar del año pasado, recaudan en el entorno de los 36.000, 37.000 millones de pesos por año, son 144 millones, es muy poquito, se da cuenta que prácticamente es el 0,4% total, del total de la recaudación, una cosa así. Póngale medio, si quiere póngale 0,5% de recaudación, por siendo generosos, uh-huh. Digamos el alivio fiscal. Por lo tanto, el alivio para empezar no es muy grande.
En el segundo lugar, y más allá de número pequeño en sí, es cómo quedó, diríamos, redactado la forma casi al azar en la cual usted adquiere el beneficio, o tiene un beneficio, o deja de tenerlo. Básicamente, usted, por ejemplo, si tiene 2 hijos a cargo, Sí. hasta un sueldo de 40.500 y algo de pesos, usted no va a tener ninguna reducción. En cambio, si tuviera un hijo o ningún hijo a cargo, la reducción empezaría en algo así como 27.000 y algo de pesos, desde que le bajan un peso del impuesto anual, O sea, no- mensual, digo. ¿la Y carga es mayor si tengo hijos? ¿La carga tributaria es mayor? sí, la reducción, básicamente, no es que la carga sea mayor, la reducción del impuesto es menor cuanto más hijos se tiene. En realidad es 0 o un hijo, es la misma la reducción de la carga en términos absolutos, ¿sí? Y 2 o más hijos también es la misma, pero solo que cuando usted tiene más hijos, en lugar de empezar antes a tener un alivio fiscal, empieza con más salario a tener un alivio fiscal. Eso es por un lado. Por otro lado, es por tramos. Hay un alivio fiscal entre los 27.000 y algo de pesos y los 30.520 pesos, que va desde 1 peso a 190 pesos por mes, depende de su sueldo, ¿no? Y después de los 30.500 a los 40.500 de vuelta no hay alivio fiscal. Desde los 40.500 a los 45.700 más o menos, de vuelta empieza a haber alivio fiscal que va de vuelta entre 1 peso y ahora 290 pesos por mes, ¿sí? Y después a partir de 45.700, creo que 81 pesos, hasta como 135.000 y algo de pesos, tampoco hay alivio fiscal. Bueno, y después así, es por tramos, tramos chicos, donde hay cierto alivio fiscal, tramos enormes donde no hay alivio, donde no hay reducción de las cargas tributarias, y por eso le digo, es casi al azar, porque usted en el diario El País, en el suplemento Economía del diario El País, hace unos días atrás, y es a propósito de ese artículo que lo convocamos, hizo un cuadro, vamos a decir, sobre la reducción del monto del IRPF según el salario y según la cantidad de hijos, de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Yo, para ilustrarle a la audiencia, bueno, sueldos menores a 27.075 pesos, sin hijos a cargo, no van a tener ninguna diferencia de lo que hoy aportan. A partir de 28.000 tampoco. Sí, 53 pesos y 52 pesos si tenés un hijo. Exacto, aproximadamente. Eso es por mes. Eso es por mes, que es insignificativo prácticamente. A partir de los 30.500 pesos por mes de salario, la diferencia va a ser de 195 pesos. A partir, con 30.500. Ahí está. Si no se tiene hijos, 195 pesos de diferencia. Y si se tiene un hijo, 194 pesos de diferencia. Ahora sí, entre la franja de 30.521 pesos a 40.594 pesos de salario, no hay ninguna diferencia. Cero diferencia. Se paga exactamente lo mismo, porque el tema es que la diferencia se paga solo cuando el cómputo del salario vacacional y el aguinaldo le hace saltar de tasa. ¿Me entiende? Sí. Solo cuando pasa eso, y el impuesto sigue siendo normal, o sea, en general pasa eso. Sí, por lo que yo veo acá, realmente hay una diferencia, pero no tanto, porque si se compara con el ingreso de 350.980 pesos mensuales de salario, va a haber una diferencia de 2.231 pesos al mes, que claro, si se mira, si vincula con el salario de 350.000 pesos, o sea, la diferencia no cambia la historia, vamos a decir. Porque, claramente. Ahora, igual la diferencia va a ver cuando la persona cobra el salario vacacional, básicamente, o el ajuste de fin de año. Ahí se va a ver la diferencia, porque si bien
eso es el cálculo por mes, en general es casi todo junto. Claro. Cuando cobra eso, pues es cuando le salta cuando le cambia la tasa, ¿sí? O sea, alguien, no sé, supone que va a tener un beneficio de 100 pesos por mes, póngale por decir un número. Sí, bueno, cuando vas a cobrar el salario vacacional, lo más, o el aguinaldo, lo que más es el salario vacacional que el aguinaldo, lo más seguro que tengan 1.200 pesos menos de impuestos en ese mes. Pero el resto del año va a ser igual. Claro. Ese es el número, así como van a quedar. Pero bueno, como usted estaba diciendo ahí, de que hay grandes espacios, digamos, de sueldos, de ingresos, donde no hay, aparte, la mayoría de los sueldos están hasta los 40.000 y algo, esa es la verdad. Sí, o sea, sí. no estamos en los demás sueldos de 45.000 y pico a 135.000, ya sería casi el resto, porque después por encima de eso hay muy poquitos, ¿sí? Están las estadísticas del RGI que uno puede hacer bastante fácilmente las cuentas. Entonces, lo que digo es, si usted está en ese límite de franja y demás, usted ni siquiera le conviene hacer, seguramente no va a hacer alguna hora extra o cosas por el estilo, porque no tiene ni sentido pasarse por un poquito para de un beneficio tener cero beneficio. ¿Sí? Claro. O sea, y además, ojo, ese cálculo es un cálculo de máxima. Las personas que no cobran salario vacacional, como los empleados públicos, la mayoría de los empleados públicos, tiene menos, ¿no? Porque obviamente es el tema está hecho para el aguinaldo y el salario vacacional, ¿no? ¿Verdad? O sea, en definitiva, estas modificaciones introducidas al IRPF de separar el salario vacacional y el aguinaldo, viene a ser como más bien un gesto político que algo realmente que se vea en el bolsillo de la gente. Y bueno, y sí, en principio yo lo tomaría así. Yo la verdad que no sabía decir la promesa electoral, digamos, es un cumplimiento de promesa electoral que yo no sé exactamente la expectativa de cada persona acerca de la misma. O sea, cada uno tendría su expectativa de cuál sería la reducción. A mí me luce que bueno, que en general la gente hubiera pretendido, o quizás en su cabeza tendría algo más que esto, ¿sí? Pero eso es individual de cada persona. La reducción en sí, desde el punto de vista del quantum, es bien baja. Es bien baja. La cantidad de gente involucrada, yo creo que debe ser también más o menos la mitad de la que dice el Poder Ejecutivo en su mensaje, pero en todo caso no es lo más significativo eso tampoco, ¿verdad? No es lo más Y no, porque acá la franja que gana 28.000 pesos por mes, y si tiene 2 hijos, como, bueno, muchísimas, ¿cuántos miles, cientos de miles de uruguayos ganan esto y tienen 2 hijos, no, verdad? Es cero. Sí, hasta 40, la diferencia es cero. Hasta 40, teniendo 2 hijos hasta 40.000 y pico de pesos. Exacto, es cero. O sea, no varía. Cambio. Entonces, y ahí estamos agarrando la mayor franja de personas, ¿no? La franja más abundante, vamos a decir. Yo creo que sí. De todas maneras, yo también creo que puse el cálculo allí, creo que son, a mí según los números de DGI, me dan algo así como 70.000 personas, 65.000, 70.000 personas que igual tendrían de alguna manera u otra una cierta reducción. Desde $1 hasta X pesos sí. por mes, ¿sí? Bueno, tampoco son tantos, ¿no? 70.000 personas, hacer todo un cambio en una ley para 70.000 personas, tampoco es poco dinero. Y tan poco dinero. Yo quiero aprovechar que estoy conversando con usted también para hablar sobre otros temas de la economía nacional, porque yo todos los días acá en la radio soy la encargada de leer cómo está cotizando el dólar. Y por lo tanto, bueno, le hago el seguimiento, ¿no? ¿Verdad? Lo tengo bastante clarito cómo va el dólar cotizando todos los días. Y todos los días aparece una pequeña alza, pequeña, pero aparece. Hay días en que no, hay días en que está cotizando apenas un poquito más abajo que el día anterior. Pero bueno, hoy, por ejemplo, está cotizando a 27,25, ayer era 27,20. El Poder Ejecutivo dijo que no llegará, pero ni cerca a los 30 pesos a fin de año. Y a mí esto me suena extraño porque estamos a 26 de mayo y el dólar hoy está a 27 pesos con 25. Entonces... Bueno, a ver, sí, el dólar pegó un salto, diríamos, en la cotización, básicamente
entre marzo y abril, ¿sí? De marzo y abril, y luego el gobierno tomó ciertas medidas para contener su alza, básicamente es eso. La verdad que no, hoy por hoy las autoridades tienen herramientas para contener el alza. Si las autoridades quisieran contener el alza, lo hacen sin problema. No quiere decir que sea bueno, pero eso lo pueden hacer sin problema. O sea que si las autoridades están diciendo eso, bueno, está bien, están diciendo eso. Lo que sí está claro es que la cotización del dólar frente a lo que está pasando en la región está baja, ¿sí? Está baja. Y hoy, igual ahora tenemos la ayuda de Argentina, en el sentido de que Argentina tiene un fenomenal atraso cambiario, fenomenal de vuelta, ha tenido un dólar muy muy planchado durante los últimos tiempos, con una inflación alta, y por lo tanto hemos recuperado notoriamente competitividad con Argentina, por lo menos en lo que a los sectores de servicios se refiere, ¿la verdad? Uh-huh. Ya no es lo que era el año pasado, ¿sí? Es bastante menos conveniente, entre comillas, hacer turismo en Argentina, y en contrapartida bastante más conveniente que los argentinos hagan turismo en Uruguay. De hecho, en el verano eso se vio. Uh-huh. Los argentinos vinieron más que el año pasado, porque la diferencia de precios ya no era tan grande, y bueno, y en este feriado largo de Argentina, ayer fue el 25 de mayo, uh-huh. ¿Sí? También creo que se notó bastante más la presencia de argentinos. No está Argentina tan en cuenta como estaba antes, y eso también está ayudando aquí a que la cotización del dólar tampoco suba tanto. De todas maneras, no es que yo le quiera encontrar la mala noticia a todo esto, ¿no? Pero de todas maneras todo hace parecer que no sé hasta qué punto el gobierno puede seguir, vamos a decir, controlando el dólar y tratando de mantenerlo en cierto rango, cuando las presiones externas hacen que el dólar, naturalmente, si dejáramos libre realmente el dólar estaría mucho más alto y no sé qué capacidad tiene el gobierno de seguir hasta fin de año con esa política de aguantar el precio del dólar. Yo creo que tiene capacidad. Uh-huh. Mi opinión es que sí que tienen capacidad, uh-huh. Y que es cierto que si usted deja libre la cotización de verdad hoy, o sea, más que libre, no toma medidas como ha tomado, ¿sí? y sigue, diríamos, el curso anterior, es cierto que seguramente la cotización se fuera bastante arriba, o debería irse bastante arriba, pero por el momento yo creo que las autoridades tienen un doble juego allí, donde también la inflación le está pegando, y si el dólar sube, obviamente que los precios van a subir, por lo tanto, y estamos cerca de pasar el 10%, entonces al parecer hoy por hoy se ha convertido casi una cifra mitológica a esta altura del partido, uh-huh. Pero bueno, no veo al gobierno, o no me parece que el gobierno esté dispuesto por el momento a asumir eso, ¿sí? Porque entre otras cosas tiene una política de ingresos que indexa todo al pasado, y por lo tanto si los precios suben hoy, le pone un piso a la indexación que los hace subir mañana de vuelta, o entrar en una recesión más fuerte mañana si los quiere bajar. Uh-huh. Entonces estamos en un dilema bastante común desde el punto de vista económico, que solo se para con la desindexación de las variables, ¿sí? Tenemos que tener presente también que la caída de precios para nuestros bienes de exportación comenzó realmente a partir de septiembre del año pasado recién. Hasta septiembre del año pasado Uruguay no había recibido menores precios de sus bienes de exportación, ¿sí? Cuando usted mira las estadísticas del Banco Central, y además sabe lo que pasa, porque sabe cuáles son los precios que bajan en el mundo y cuáles son los precios que no bajan en el mundo, está claro que Uruguay se vio beneficiado hasta
hasta septiembre del año pasado con con precios que no se había modificado, y por lo tanto eso le daba a la economía un margen que otras economías no tenían. Alfie, el otro día en el fin de semana alguien me preguntaba, che, vos que sos periodista, ¿por qué tenemos tanta inflación en este país? ¿Es por un tema de que el dólar está caro o porque el gobierno no ha hecho las cosas bien y estamos más endeudados que antes? Y yo me quedé Bueno, pensando... no, ni una cosa ni la otra. No es una pregunta para mí, yo se la traslado. O sea. No, a ver, la inflación es un fenómeno monetario. O sea, usted tiene inflación en la medida que usted termina emitiendo más moneda de la que la gente quiere. Y por tanto la gente se desprende de ese exceso de moneda y va a los precios. Que tiene, obviamente, que eso también tiene su correlato, que seguramente hace un economía más caro y demás. Ahora, el punto clave no es ese, el punto clave es que usted hoy tiene un sistema en el cual suben los precios hoy y usted indexa todas las variables para que suba mañana. Entonces usted no puede frenar sin costo ese aumento de precios. Y además tiene otro tema. Si usted los salarios, los alquileres, los honorarios, etcétera, otra cantidad de variables van subiendo en función de otras. Básicamente esa otra variable que al principio es el rango meta del Banco Central, de la inflación del Banco Central, ¿correcto? Sí. Entonces, ahora, si usted dice que la inflación promedio o la inflación esperada es 5%, usted siempre tiene 8 o 8 y algo, o 9, lo que termina es que nadie le está creyendo en eso. Y por lo tanto, el momento que nadie le cree en eso, cuando va a negociar su aumento en salarios, dice, no van a subir 5 los precios, van a subir 8. Entonces, empezamos con 8, empezamos a hablar a partir de 8. Entonces le pone un piso a los costos y los empresarios lo primero que tratan de hacer es trasladar eso hacia adelante. Claro. Ese aumento hacia adelante. En la medida que eso no baje o no se cumpla, va a seguir pasando eso. Entonces, cuando usted termina subiendo 8, determinadas cosas, todo 8, bueno, usted en el corto plazo tiene inflación de 8 por lo menos. Y de ahí empezamos a hablar. ¿Sí? Tiene 8 por lo menos en el corto plazo. Después se verá. Sí, pues lo que puede pasar es que sí hay una recesión importante, entonces los empresarios sí empiezan de alguna manera, bajar los precios o no subir los precios en consonancia con lo que subieron sus costos. ¿Estamos ¿Sí? por Ahora, vivir una recesión en Uruguay al fin? Bueno, yo la verdad que no les sabría decir. ¿O no se anima a decirlo? ¿O no quiere decir? No, ni lo quiero, no es ni me anima ni lo quiera. Yo no les sabría decir. Hay una combinación de factores que claramente pueden impulsar a un periodo de bastante menor crecimiento. Eso está bastante claro. Sí. Ahora, de ahí a que haya una recesión, bueno, yo le diría que tiene que haber otros factores que se consoliden en el horizonte como para que eso pase. Se lo pregunto porque hay quienes estamos en yo creo que estamos en el inicio de un periodo que lo que no sabemos es cuánto dura. Si el periodo como están hoy planteadas las cosas dura un tiempo considerable. ¿Inicio de un periodo de qué? ¿De qué está hablando? El inicio de un periodo de la economía regional y nacional, o sea, donde los precios de los artículos que vendemos empezaron a bajar, como le dije, en septiembre del año pasado. De menor crecimiento económico, dice usted. De menor crecimiento seguro. Lo que no sabemos es si ese menor crecimiento termina en caída en algún momento. ¿Sí? Y no sabemos cuánto dura. A ver, si la caída de precios perdura, ¿sí? Y perdura durante un tiempo largo, bueno, en algún momento sí vamos a tener una recesión, eso está bastante claro. Si Brasil, que parecería ser que entra en recesión este año, ¿sí? También sigue con problemas y no arregla razonablemente sus cosas, bueno, no va a ser fácil
no entrar en algún periodo de caída. Si Brasil empieza a caer realmente, que hasta ahora no ha caído, estuvo ahí pero no ha caído, bueno, también no va a ser fácil entrar en un periodo de no entrar, mejor dicho, en un periodo también de caída nosotros. Pero la historia eso lo marca. Podremos caer menos, como también marca la historia, o subir más en ciertos periodos, como también la historia dice. Pero de ahí a no seguir la ola, eso no... Claramente, el otro día, el viernes pasado, el economista Ramón Pampín, aquí en la radio, daba las cifras sobre el sector automotriz y el sector de la vestimenta. Decía que en ambos hay un promedio de baja de actividad entre un 50 y un 30%, y también el desempleo en ambos sectores. Son sectores fuertes y están indicando una tendencia, decía él, están indicando una tendencia que quizás se consolide a lo largo de este año y del próximo año, de una baja, como decía usted recién, de la actividad económica y del desempleo. Sí, a ver, en esos dos sectores está bastante claro que ahí no hay duda que hay una recesión. Ahora, eso también se compensa, la economía es un conjunto, se compensa con otros sectores que están creciendo. La producción industrial, cuando usted la mira, en realidad tiene básicamente un sector que es el que la está impulsando, que es el sector de la celulosa, ¿sí? Y le saca la celulosa y deja todo el resto, y le diría que hace prácticamente 2 años que está casi estancada, 1 año y medio, que está casi estancada, o sea, casi no crece. Bueno, es así. Ahora, en contrapartida, el comercio ha seguido creciendo. La construcción todavía no ha caído, por lo menos las estadísticas oficiales no marcan que la construcción hay caídas y subidas, ¿sí? Y el resto de los sectores de servicios todavía se siguen expandiendo, por lo tanto, o por lo menos hasta diciembre se siguen expandiendo. O sea, en el promedio había expansión. Ahora, los datos del primer trimestre no los tenemos, y del segundo los vamos a tener en septiembre. Lo que uno percibe, o por lo menos lo que dice la gente en la calle y cierta percepción que hay, es que bueno, que las estadísticas que disponibles en el momento no se estarían condiciendo exactamente con lo que está pasando hoy, pero lo que pasa es que las estadísticas no son de hoy, son de 6 meses para atrás. Esa es la verdad. Como que hoy las cosas estarían aún más que ahí. De hecho, el aumento del desempleo en promedio que ha venido teniendo en los últimos meses Uruguay, no el mes puntual, porque el mes puntual es un número que realmente no hay ni que mirarlo, porque la encuesta tiene una variabilidad muy grande y por lo tanto no tiene mucho sentido, hay que tener algunos promedios más largos. Eso marca una tendencia al aumento del desempleo, a la caída del nivel de empleo también, y eso seguramente nos está adelantando que hay mayores dificultades. Ahora, de ahí a que haya una caída del nivel de actividad, yo hoy por hoy no me atrevería a decirlo. Bien, eso es una buena noticia, por lo menos de parte de quien lo dice. Isaac Alfi, muchas gracias por esta media hora, a esta hora de la mañana además, que no es fácil estar hablando sobre estos temas, pero bueno, creo que son temas en que la gente hoy por hoy está más atenta que en otros años anteriores. Sí, seguramente sí. Son las épocas que... Exactamente. Hay determinadas épocas para estar más atento a una cosa y otras para estar más atento a otra cosa. Muchas gracias. No, por nada. Que tengan un buen día. Siempre. Que pase individualmente. Hasta luego. Culminamos la construcción de una nueva planta que reducirá sensiblemente